Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me alegro saludarles un día más, una tarde más aquí en Telenube. Hay mucho que contar en este programa donde les acompañamos pues todas las tardes durante absolutamente toda la semana. Estamos muy atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor, por supuesto, mirando muy de cerca, como siempre, nuestra ciudad, nuestra capital, nuestra provincia también, por supuesto, estando muy de cerca también con el tema de la cultura, ya lo saben, con las diferentes iniciativas que salen pues por parte de diferentes onubenses. También hemos tenido muchísimos jóvenes hablando del mundo del arte, por supuesto, como venimos haciendo también durante estos días atrás, tendremos muy presentes a la Semana Santa, que ya prácticamente las tenemos a la vuelta de la esquina. Así que en este programa número 61 damos comienzo de esta manera a este programa, en este martes día 17 de marzo, donde nos acompaña, en primer lugar, aquí en plató, al que tengo el gusto de saludar, a Rosario Aguilar. Rosario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Rosario, que es pintora natural de Niebla, aunque ya es cierto que resides en Lepe, ¿no? Sí, resido en Lepe, actualmente. Bueno, además nos viene a hablar de una exposición fantástica que ahora mismo pueden visitar todos los que los deseen en Cartaya, ¿no? En el municipio de Cartaya. Sí. Pero me quiero remontar un poco, porque claro, hemos estado aquí hablando antes un poco fuera de cámara. Rosario, me decías que no habías cogido un pincel en la vida, que lo único que habías cogido era para blanquear, ¿no? Antes con cal, ¿no? Sí, porque antiguamente se blanqueaba con cal. Entonces nos enseñaban a eso, a pintar las paredes con cal. Apagábamos las piedras con agua y se blanqueaba. Esa ha sido la única referencia, ¿no?, que has tenido con el pincel, porque comenzaste hace poco tiempo, ¿no?, a pintar. A mí me ha gustado siempre el arte y he sido una niña muy inquieta en el aspecto ese, me ha gustado mucho el arte, la cultura. Y entonces me ha encantado, lo que pasa que en mi vida no ha sido posible dedicarme a ello, ¿no? Pero bueno, pues ya el año pasado ya me decidí. Digo, bueno, tuve también mucho apoyo de una sobrina mía, que ella siempre me ha animado mucho porque ella dice que yo tengo aire de artista y que yo soy una artista. Claro que sí. Ella está convencidísima, vamos. Claro que sí. Y entonces pues me regaló casi todo lo que necesita un pintor para poder pintar. Y digo, bueno, lo voy a hacer, me voy a poner. Y salieron esas 22 lienzos, 30 por 40 en acrílico, y en 3 meses me hice la colección. ¿Y por qué decidiste en ese momento echarte para adelante? Pues lo decidí porque verdaderamente tenía como una necesidad de expresar lo que me estaba pasando, lo que me había pasado, las vivencias que yo había tenido. Y no se me calmaba con escribir, porque yo en verdad siempre me ha gustado escribir, pero no se me aliviaba. Y entonces pues lo estuve comentando con esta sobrina mía y dice ella, tita, ponte a pintar, que eso a lo mejor te va a ayudar a sacar, y así fue. De alguna manera has sacado ese artista interior, ¿no?, que tenía. Sí, porque yo tenía eso ahí, pero no sabía lo que era. Yo tenía ahí una incógnita conmigo misma, y bueno, no sé, qué rara soy, que no me encuentro, qué me está pasando. Y entonces era eso, que tenía esa inquietud y no sabía lo que era. Qué bueno, qué bueno. Yo además quiero poner en valor también, porque los espectadores yo creo que deben de conocerlo, que es que todo esto tiene una dificultad añadida, y es que tienes solo un 10%, ¿no?, de visión. Solo tengo un 10% de visión, porque tuve un tumor cerebral en el sistema nervioso, y este tumor lo que hizo es, se dejó caer, o sea, se engordó, podríamos decir, dejándose caer del nervio óptico. Entonces, claro, me ha hecho daño en el izquierdo, pero también tengo daño en el derecho. El doble de mérito. Claro, me ha aplastado el nervio de una manera bastante fuerte. Entonces me ha dejado esa secuela, aparte de otras. Y claro, pues es difícil. Claro, mucha gente se preguntará, ¿cómo entonces lo hace una persona solo con un 10% de visión para poder pintar? Muy difícil. Tengo ayuda, porque la Junta de Andalucía pues tiene lo de la ley de dependencia, y entonces pues claro, aunque tengo una discapacidad bastante grande, y ellos pues me ayudan, la verdad. Es una ayuda muy buena. Y a la hora de pintar, ¿cómo lo haces? Claro, porque tendrás que estar en lugares luminosos, estar muy cerca de la obra, ¿no? Eso lo hago yo en mi casa
frente a la ventana, me pongo de ceja, no me pongo de frente porque entonces me pierdo toda la visión. Entonces me pongo cejada, me siento en una sillita y con un caballete pequeño ahí pongo los lienzos y entonces me acerco, me retiro, me cojo el cuadro, porque de pie tampoco puedo aguantar mucho tiempo. Y además me decías que era autodidacta. Sí, por supuesto, yo no sé nada de técnica plástica, yo nada. Yo todo es por mi mente, mi intuición y mis emociones. Yo puedo ver una escena, voy al campo, por ejemplo, o mis recuerdos de cuando niña. Se me vienen las imágenes de cuando pequeña y digo, yo haría esto. ¡Bum! Y se me viene rápidamente la creación de cómo hacerlo, de qué colores son los que me llenan, qué colores es lo que yo quiero transmitir, qué emoción me gustaría que sintiera una persona al igual que yo. Y hacerla recordar, ¿no? Cuando vean mis obras digan, esto me recuerda a mí, aquel día que yo estuve en aquel sitio. Porque hay veces que sentimos tantas emociones en un momento dado que las olvidamos después porque pensamos que no tienen importancia, pero se quedan dentro de nosotros, ¿no? Y la verdad es que, ya te digo, todo lo que más te inspire sean obviamente los paisajes, ¿no? Que es lo que sí, a mí la naturaleza es que me encanta, la naturaleza me fascina. ¿Qué te transmite la naturaleza? Uy, la naturaleza para mí es, yo qué sé, la creación de Dios, porque yo para mí es una creación tan perfecta. Es más, cada árbol tiene un ADN diferente. Eso es maravilloso, un diseño tremendo. Entonces la naturaleza a mí me chifla. Entonces todo lo que se me viene a mí es de flores y árboles, bosque, agua. Es que me chifla. ¿Y cómo intentas canalizar los sentimientos y derivarlos en un paisaje? Pues es por el color, porque yo a lo mejor te puedo pintar, por ejemplo, es verdad que es bonita la naturaleza tal y cual está, que es la creación de Dios, ¿no? Tiene los colores preciosos, pero yo para lo que me transmite un árbol, que yo quiero transmitir una emoción, pues lo puedo poner rosa, lo puedo poner azul, lo puedo poner amarillo, lo puedo de cualquier color, incluso violeta. De hecho tengo un cuadro, un lienzo que se llama El bosque lila. Maravilloso. Qué maravilla. Maravilloso. A mí es que me encanta. Estoy viendo, colores. Escuchándote, Sí, estoy viendo que en realidad el arte está jugando un papel muy importante, ¿no?, en tu vida. Sí, mucho, pero es que yo... Te está ayudando a canalizar sentimientos y a expresar... Bueno, por supuesto. Yo es que... verás, yo te puedo contar una anécdota, una emoción, te la puedo contar. Pero cuando tú ves el cuadro, tú vas a sentir algo diferente. Aunque yo en verdad, si te cuento la historia, a lo mejor te sientes empático conmigo y me comprendes, pero con el cuadro te salta eso, porque el arte es eso, algo que te conmueve por dentro, algo. Yo cuando era pequeña, que yo no entendía lo que me estaba pasando, pero yo veía un cuadro y me quedaba mirándolo y yo decía, Dios mío, ¿cómo habrá podido hacer este hombre esto? Y me transmitía una cosa tan bonita, de verdad, me ha encantado siempre, me ha fascinado. Yo creo que ha sido un poco así, ¿no, Rosario? Que has tenido siempre... esa fascinación. Esa fascinación. Sí, yo he sido siempre una enamorada de la pintura y del arte, de toda la vida. Has sido una artista y hasta ahora no la has conseguido expresar, ¿no has podido expresarlo? Yo he estado siempre ahí, la artista esa frustrada, que yo digo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y no sabía lo que me pasaba. Hasta que has conseguido dar el paso por fin. Claro. Y vamos a hablar enseguida de tu exposición, de la exposición de Rosario Aguilar, que como decía puede estar disponible ya para todo el mundo que desee visitarla en el municipio de Cartaya. Ahora diremos dónde también. Pero me van a permitir, ya les decía, que miramos muy de cerca la Semana Santa y precisamente pues de cara a la Semana Santa hay una exposición, diversas exposiciones, muchísimas actividades las que se celebran en torno a esta celebración tan importante. Nuestra compañera Miriam Flores, que está en la calle, por aquí ya te veo. Miriam, ¿qué tal? Te encuentras en la Fundación Cajasol porque además hay una exposición relacionada con el mundo del costal, ¿no? Muy buenas
Buenas tardes, Sergio. Un día más, pues sí, en la calle y hablando de la Semana Santa, como no podía ser de otra forma. Estamos muy cerquita de casa, nos hemos quedado muy cerquita de Teleonúa, porque aquí en la calle Jesús Nazareno, como bien estás diciendo, en la Fundación Cajasol, en la sala El Comercial precisamente, está teniendo lugar, está acogiendo esta exposición de 50 años de hermanos de los costaleros en Huelva. Y para conocerle un poquito más, voy a hablar con su comisario, con Eduardo Sugrañes. Muy buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Qué iniciativa tan bonita que pone en valor esta historia. Son ya 50 años de la presencia, del protagonismo del costalero debajo de los pasos de muchos titulares de aquí, de Huelva. Cuéntame, ¿cómo surgió esta idea? Bueno, esta idea se enmarca dentro de los tramos de Cuaresma de la Fundación Cajasol, que tiene una programación bastante amplia durante toda la Cuaresma. Y este año, pues bueno, planteamos a la Fundación esta idea de hacer un guiño a los 50 años de Hermanos Costaleros, porque es una efeméride no solo de los Hermanos Costaleros, sino es una efeméride de toda la Semana Santa, yo diría de toda la ciudad. Porque a partir de ahí, a partir del año 1976, en el que salen las cuadrillas de Hermanos Costaleros del Calvario y de la oración en el huerto, viene un resurgir de la Semana Santa. O sea, que esta Semana Santa que sale, la que vemos en la calle, que nos gusta tanto, que tiene tanta fuerza, que tiene eso, arranca aquí. Claro. Y analizamos de alguna manera, le damos un guiño a esos 50 años de esta Semana Santa que ha ido evolucionando gracias a la juventud. Evolucionando de una forma gigantesca, o sea, a pasos agigantados. Podemos ver cómo se está mostrando ahora mismo en pantalla, nuestro compañero Edu lo está haciendo. Es realmente un paseo cronológico, desde que Eduardo ha apuntado que empieza esta presencia, ¿no?, de costaleros en 1976 hasta a día de hoy. Eduardo, no sé si te parece, empezamos a desgranar un poquito lo que podemos encontrar aquí. Sí, la exposición, digamos, está dividida en dos partes, aprovechando los dos grandes testeros y este fondo que tenemos aquí. El primero es, arrancamos con lo que conocemos de los portadores de las imágenes. Hay que tener en cuenta que las imágenes antes pues iban en pasitos, lo que llamamos andas, lo que vemos hoy en día en un Vía Crucis, que es un pasito pequeño donde recoge, así iba la Semana Santa. Y se arranca en el siglo XIX, por ejemplo, de datos que tengamos nosotros de principios del XIX, en el que, por ejemplo, curiosamente eran los frailes de la Merced los que portaban al Cristo yacente. Después ya los pasos van siendo ya mayor conforme la propia Semana Santa de Huelva pues va evolucionando también en aquella época, ¿no? Hay cuadrillas de costaleros en el 19, pero sobre todo tenemos que en los años 20, cuando hay ya también una eclosión de la Semana Santa, pues los pasos ya no son tan pequeños, son más grandes. Aquellos pasos que lo podían haber portado por los hermanos o por un grupito de personas evolucionan y necesitan de costaleros, de personal, de carga, de que llevaran los pasos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues aparecen cuadrillas de costaleros pues que se hicieron famosos también en aquella época, ¿no? De Leonardo, de Sebastián Recamales, de Campero, del Papi, del Comía, de Enrique Izquierdo el Pío. Son costaleros de Manolo Viesma, que trae ya también en los años 50 el costal, ¿no? Porque aquí había una forma de llevar al principio el paso que era con una almohadilla. Los costaleros se ponían en la cerviz una almohadilla que viene a ser como la morcilla que lleva, la parte dura que lleva el costal, ¿no? El costal evoluciona y le das una fijeza. Tenemos también como la Virgen de la Cinta, en los años 50 se nombra patrona de capataces y costaleros de una hermandad que se funda, ¿no? Eduardo, perdóname, pero te tengo que preguntar, ¿todos estos costaleros pertenecían a la hermandad? O sea, ¿eran hermanos? No, ellos eran... el costalero entonces era un servicio que se prestaba a la hermandad y tenía una contraprestación económica. Eso te iba a preguntar, porque yo siempre escuché a mi padre, incluso que a él le ofrecían dinero por sacar algún que otro paso. Sí, era lo que hoy en día... Ellos eran costaleros. Hoy en día, para diferenciarlo de los hermanos costaleros, le llamamos los costaleros profesionales. Eran asalariados, se contrataba lo mismo que podíamos contratar pues al de las flores o al de la banda. Entonces, sí hay que decir que ellos también en su momento eran héroes. Héroes en el sentido de que iban lo justo debajo del paso.
Vale. Si el paso calzaba 25, iba 25. Si eran 36, eran 36. No habían como hoy en día que decimos dos cuadrillas y en cada cuadrilla tiene un pico y hay hermandades que pueden tener, cosas hasta de tener 3 cuadrillas. No, ellos iban muy justitos. Y eran los que, como se decía, que se iba de marmo a marmo, o sea, desde salían del templo y volvían los mismos al templo. Entonces, la verdad es que era otra. Y las hermandades también agradecían mucho ese esfuerzo que hacían. Y, por ejemplo, la Hermandad de los Judíos, la Plaza de la Merced, después de Semana Santa, le ofrecía una paella. O sea, que había una cierta sintonía. Y los capataces eran capataces, por ejemplo, Sebastián Recamalés era un capataz muy querido en todo Huelva, pero muy especialmente querido en la Hermandad de Pasión, porque la familia vivía en Madriana y aunque sacaban asalariadamente al Señor, ellos tenían pues bueno una devoción al Señor de Pasión de su barrio, ¿no? Eduardo, ¿y cuándo cambia esta práctica? O sea, ¿cuándo se deja de pagar a los costaleros y pasan a ser hermanos? Pues cuando las hermandades no tienen dinero. Claro. Vaya pregunta, sí, sí. Pero es importante esa pregunta porque, mira, estamos en los años... ellos empiezan, las dos hermandades, Calvario y Oración, empiezan los ensayos al final del 75. ¿Y por qué surge esto? Pues porque tenemos una Semana Santa en decadencia. Se habían inventado las ruedas en los pasos, salieron varios pasos con ruedas, porque había un costo que tenía. Ya no eran tan... conforme la vida cambiaba, pues bueno, también teníamos un polo, había otro atractivo, otra cosa. Sí, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en detrimento lo que era la Semana Santa, la religiosidad popular y lo que era la fe de la gente, o sea, las prácticas devocionales de la gente, fue decayendo. Era una sociedad más la del 600, la de que buscaban más a lo mejor en verano esas vacaciones, esas cosas, pero sobre todo también porque las hermandades habían caído. También estamos viendo que son cambios de época, de generaciones, ¿no? Una generación con otra, pues decae, ¿no? Y surge esa idea que surge en Sevilla de los hermanos costaleros y aquí, bueno, pues la hacemos nuestra afortunadamente. Y a partir de ese momento, ¿cuál es la clave? No es que nos saquen los pasos solos, que ya no solucionan un problema. Pero lo más importante no es que nos haya solucionado el problema, sino que si vemos aquí, como está viendo tu compañero, está recogiendo ahora mismo en estas imágenes, son toda gente joven. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fijaros, el relevo generacional, claro, ¿no? vienen muchísimos chavales, se entusiasman con el tema del costal y ellos vienen a las hermandades. Entonces, insuflan esa necesidad que tenía de gente en las hermandades, de preocuparse, se llenaban las casas de hermandades. Había también, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no preparamos para la Virgen, le regalamos una toca? ¿Por qué no? Entonces, ya hay ahí una preocupación. Muchos de estos que llegan con el costal, al final llegan a ser un hermano mayor de la cofradía. Bueno, podemos hablar que no solo hermano mayor, a ser un hijo predilecto y un excelso costalero y capataz, como es el presidente de la Unión de Cofradías, nuestro querido Tony, que también fue de los primeros que sacan los pasos, ¿no? Entonces vemos una evolución importante. Con ello llega también, bueno, porque aquella Semana Santa, lo que era la música estaba ahí un poco. Entonces tenemos ya las agrupaciones musicales. A lo mejor había pasos que salían con una banda de cornetas de tambores, que habría marchas, ¿no? Entonces ya los mismos costaleros quieren esa y nos ofrecen también una belleza, una escena, una belleza de la manera aunque los antiguos costaleros tenían, también nos regalaban en aquella época determinadas entradas bonitas, ¿no? Se recuerda en San Francisco con la Esperanza, lo difícil que le costaba sacar y entrar a los pasos, ¿no? Entonces nos encontramos que con ellos, con los costaleros, vamos ahí evolucionando la Semana
Semana Santa, de la mano de ellos. Ellos son protagonistas, pero protagonistas no solo por ir debajo de los pasos, sino porque llegan a las casas de hermandades, que no había casas de hermandades, lo que había principalmente era una secretaría, donde te apuntabas en esta época de Cuaresma, pues bueno, para sacar la papeleta de sitios y tal, o algún sitio para arreglar los enseres. Y no, ya hoy veis que todas las hermandades tienen pues magníficas casas de hermandad. Entonces, por eso digo que estos 50 años no es solo una efeméride a celebrar de los hermanos costaleros, que sí, que es importante, pero no hay que olvidar, dejar de vista esa importancia que tiene de lo que le han dado a la Semana Santa. Y bueno, hay que destacar también dentro de los hermanos costaleros cómo hemos ido evolucionando. Las noches de ensayos pues era también un rato de juventud que se han ido pasando a lo que al titular que le ponemos, la conciliación familiar, los ensayos solidarios. Ya tenemos ensayos. Yo cuando he sido costalero no pensaba que iba a ver un ensayo de día. Bueno, este domingo por ser el último que creo que se ha trasladado, el paso de la Borriquita por la Plaza de San Pedro, había miles de personas, parecía que estábamos en Domingo de Ramos. Hay muchas ganas. Sí, hay muchas ganas. También para concluir, Eduardo, si te parece, yo te lo voy a pedir a título personal, también la figura de la mujer, ¿no?, que se incorpora. Te lo iba a decir ahora mismo. Es muy importante la presencia de la mujer. Eso quiere decir pues que se van rompiendo techos de cristal. La mujer, como tú bien sabes, tiene muchos sitios en la Semana Santa. Tenemos, por ejemplo, hoy una hermana mayor, que es la hermana mayor de Mercedes en el Nazarenos, ¿no? Entonces tenemos una primera mujer capataz, que es Covadonga. Pronto cumplirán 3 décadas, ¿no? Y ahí está. Lo que pasa es que hay que animarla, hay que animar más a la mujer para que no solo estuvieran en el Santo Entierro, sino que pudieran participar en otros pasos. También nos encontramos en las vísperas o en la misma paso del Santo Entierro, que estamos hablando ya de cuadrillas mixtas, ¿no?, donde en esa hermandad concretamente hay hermanos de la cofradía que echan una mano para completar la cuadrilla de mujeres, ¿no? Sí, pues Eduardo, lo vamos a dejar aquí, nos hemos quedado sin tiempo, pero Sergio, yo creo que ha quedado todo muy completo. Creo que él no lo ha podido detallar mejor en menos tiempo. Igualmente, invitamos a que se pasen por aquí todo el que quiera, porque Eduardo, ¿hasta qué hora estamos abiertos? La exposición está abierta mañana y tarde, de 11 a 2. Por la tarde está de 5 a 9, está abierta también con el mismo horario de 11 a 2 los sábados y estará hasta el miércoles Santo. Una oportunidad de recrearse con las cuadrillas de hermanos costaleros y con estos 50 años de hermanos costaleros y de Semana Santa de Huelva. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Ya lo ha comentado él, hay tiempo de sobra de pasarse por aquí, por la sala del comercial y disfrutar de esta historia de 50 años de costaleros y de la Semana Santa de Huelva y su evolución, que él lo ha explicado muy bien, pero aquí igualmente podemos saborear lo que está también perfectamente explicado. Es que Eduardo además es la persona indicada, la persona idónea, perfecta para que nos explique este tipo de cuestiones, además de que es el encargado de comisariar, ¿no?, esa exposición maravillosa, y le tenemos que dar las gracias a Eduardo porque siempre está ahí disponible para atendernos, así que muchísimas gracias, Eduardo, y por supuesto a ti, compañera Miriam, que yo a ti te veo en un ratito de nuevo con otras novedades. Hasta luego. Y nosotros hablamos aquí, ya tenemos la pincelada de la Semana Santa, hablamos del arte con Rosario. Decíamos que en esta muestra, en esta exposición que tiene ahora, se puede visitar en Cartaya, vamos a dar algunas indicaciones para quien esté dispuesto a poder contemplarla. ¿Dónde puede hacerlo? ¿Hasta qué día puede hacerlo? Es en la Casa de la Cultura, o la Casa Cultural de Cartaya, que está en la calle Nueva. Y se puede visitar hasta el día 20, el mismo viernes. Hasta este viernes. Ya se retiran, el mismo viernes se retiran. Pues quien esté interesado, por supuesto, que se anime a visitar esta exposición, donde además hay más de 20 obras. Son 22. 22 obras. Cuando vas acabando una obra, sí, no sé, ¿cuál es la sensación? No sé si de satisfacción, si hay que me ha faltado algo, tengo que volver a tocar algo. Bueno, hay momentos, ¿no?, que tú haces un lienzo y tú dices, yo le hubiera puesto a lo mejor algo, ¿no? Pero después te alejas y al otro día lo miras y tú dices, no, ha quedado aniquilado, como tenía que quedar.
¿Tú qué pretendes? ¿Tú qué pretendes cuando el público vea tus obras? ¿Qué pretendes que se quede? Yo lo que quiero es transmitir emociones, transmitir recuerdos, vivencias, algo positivo, algo que mueva, ¿no? Algo que los mueva, que paren un minuto, porque llevamos una vida tan agitada y tantas cosas que nos pueden pasar tan duras, tan difíciles en la vida, porque en la vida hay de todo. Y es simplemente detenerse un minuto y disfrutar ese momento, eso que siente, aquello que siente, y vivirlo. Es muy bueno, muy positivo para la mente. Además, yo creo que contigo tiene todo esto más sentido, porque a ti podríamos decir que el arte te ha cambiado un poco la vida, ¿no? La manera de ver la vida. Hombre, yo he sido una niña siempre muy inquieta en cuestiones de arte, cultura, escritura, me ha gustado todo. De hecho, gané un premio de poesía, porque me encanta. Y, o sea, a mí es que me gusta todo lo que es arte, el cantar también. O sea, me gusta el arte en todo su esplendor, en todas sus facetas. Es algo, yo qué sé, lo que me ha pasado. Que te guste y ya está. Que me encanta, pero desde que era niña. Es algo en mí, es algo innato, yo qué sé. Habré salido yo así, ¿qué le vamos a hacer? Creo que sí, es que unas artistas. Yo qué sé. No se le puede hacer. Porque yo no me doy explicación tampoco. No se le puede hacer otra cosa. Oye, Rosario, y de cara un poco al futuro, no sé qué miras tienes, si tienes algún sueño, algún proyecto futuro que te gustaría. Yo lo que quiero es pintar, exponer, que la gente los vea en mis obras, que las vea, que las disfrute, que gocen con ellas, que hablen de ellas, lo que sea, pero compartirlo con las personas. Oye, dentro de nada, bueno, y donde sea que tenga que exponer, allí voy. Claro. Si a mí lo que me gusta es eso. Pues hacemos también un llamamiento a las instituciones, ¿no? A las administraciones, para que hagamos una exposición, una ruta por toda la provincia. Estaría fantástico. Me encanta. Estaría fantástico ver esa exposición por distintos puntos de la provincia. Pues Rosario, te tengo que dar las gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado, bueno, tu historia, tu relación con el mundo de la pintura, con el mundo del arte. Nos ha encantado sin duda conocerlo. Yo te doy la enhorabuena, además por parte doble, porque efectivamente tenemos que poner en valor que con esa dificultad añadida tenga esas ganas e intentes transmitir lo que haces, y a mí eso me parece fantástico. Así que desde aquí pues te damos las gracias desde este programa por habernos contado todo lo que ha acontecido prácticamente en tu vida, ¿no? En relacionada con el mundo del arte, y yo te deseo mucho éxito. Yo no sé qué vas a hacer dentro de nada para guardar tantos cuadros, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde lo vas a meter? Intentaré exponer otra vez. Otra vez, claro. Pues Rosario Aguilar, muchas gracias por acompañarnos. A ti. Bueno, nos encanta siempre conocer las facetas artísticas, porque tenemos mucho talento aquí en Huelva y en toda la provincia. Quédense, porque a la vuelta de publicidad vamos a hablar un tema que además tiene actualidad, como es el caso de la piel de mariposa, una enfermedad rara. Vamos a poder hablar de un caso concreto aquí, muy cerquita. Aquí hay mucho que contar. Buenas tardes de nuevo, continuamos en directo, son las 5:38. Les decía que vamos a tratar ahora un tema que está de actualidad porque hemos conocido que la Junta de Andalucía pues va a financiar el tratamiento de las personas con piel de mariposa. Una gran noticia, seguro que habrán visto a partir de todos los medios de comunicación. Por eso nos gusta conocer, en este caso, la realidad que viven estas personas que tienen esta enfermedad. En este caso, Martina, una jovencísima de 14 años, ¿no, Martina? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, pues un poco nerviosa. Un poco, no me digas que está nerviosa, si es que estamos en familia, hombre. Aquí vamos a intentar contarle a la gente cómo es el día a día, cómo vive, cuáles son algunas de las dificultades que tiene, y por supuesto con Martina está su madre, María Ángeles. ¿Qué tal? Hola, muy buena. Buenas tardes. Decía que vamos a intentar desgranar la realidad que hay detrás, ¿no? de una enfermedad como esta, donde tenemos que decir que no hay investigación, no hay suficiente investigación como deberíamos. Así que
los ponemos en conocimiento, por supuesto, de todo el mundo, pero ¿cómo es el día a día? Claro. Pues hablas tú, Martina, tu día a día o te... ¿Tu día a día cómo es, Martina? ¿Cómo es tu día a día? Duro. Duro. ¿Por qué? O porque siempre me duele algo, no, y es que no me duele nada. ¿Te duele algo? ¿Qué suele dolerte? Pues, por ejemplo, esta semana anterior he tenido mucha fatiga por la anemia y me dolió mucho el cuello, la herida del cuello. ¿Y cuáles son los cuidados que tienes que prestar especial atención a algunos cuidados que tengas que hacer todos los días? Todos los días, como tal, no, si tengo pues alguna herida o algo que me salga, pues se me cura puntualmente, pero se me suele curar o los jueves, pero, o sea, no todos los jueves, pero sí todos los domingos. Que esos son pues todo el día, de 11:30 a 12 a 9:30 a 10 de la noche. Dedicas mucho tiempo entonces a las curas, ¿no? Sí. Y el testimonio, claro, de la madre, un día a día donde a veces es complicado, la mayor parte de los días, pero bueno, para quien no conozca, no esté demasiado situado, exactamente qué es la piel de mariposa, cómo puede afectar a los pequeños, bueno, a los pequeños, a las personas que padezcan esta enfermedad. Sí, porque es una enfermedad que afecta a toda la familia, tiene mucho impacto en la familia, que aunque tú intentes que no sea el centro de la vida de la familia, es imposible, ¿no? Es una enfermedad que es genética y suele afectar a distintas capas de la piel. Dependiendo de la profundidad de la afectación, pues hay distintos tipos, ¿no? El caso de Martina, que es distrófica, afecta a los puentes de anclaje entre las distintas capas de la piel, de tal forma que es como si afectara el pegamento de su piel y entonces sus capas están separadas las unas con las otras, de tal forma que cualquier roce o fricción hace que tenga una ampolla o una herida. Y además a ella le afecta a las mucosas, entonces tiene afectados los ojos, que ya tiene una pérdida de visión en un ojo debido a tantas cicatrices que tiene, de úlceras corneales, tiene estenosis esofágica, por lo tanto no puede comer por boca, ella come por un botón gástrico porque el simple hecho de tragar o de deglutir o masticar le provoca heridas en boca, tiene a la hora de defecar pues igual, tiene heridas anales y en el recto. Tiene una sindactilia ya, ellos tienen una tendencia a tener retracciones en los dedos de las manos, de tal forma que le desaparecen los dedos y se quedan sin dedos de mano. Los pies también los tiene afectados, pues no tiene dedos gordos del pie, de ahí que camina trocitos pequeños, distancias muy pequeñitas, pero enseguida necesita de su silla de ruedas. Ella tiene, en su caso, tiene dos heridas grandes, bueno, dos heridas, son sumas de heridas, sobre todo en la espalda, que llevará, pues no sé cuántos años llevas con esa herida abierta, pues perfectamente puede llevar 10 años, que le coge casi toda la espalda, y en el cuello, pues esa herida lleva eso, como te comentamos, años abiertas, ¿no? Entonces todo eso favorece que tenga mucha anemia, porque tiene una pérdida constante de sangre, que no se puede reponer, y por eso comentaba ella que esta semana, por ejemplo, lleva una semana mal. Me imagino que la anemia se nos estará yendo un poco de las manos, claro. y se encuentra cansada, nauseosa, no tiene ganas de nada. Entonces, bueno, pues le afecta realmente a todo eso hace que le afecte a todos los ámbitos de su vida, ¿no? Hay que dedicarle horas a las curas. El domingo, por ejemplo, pues eso son 8 horas de curas con una jornada de trabajo, ¿no? Ella dice que los jueves se cura, a veces sí, a veces no, debería ser día sí, día no, pero bueno, realmente necesita más tiempo de cura, pero bueno, ya estamos tratando con una niña de 14 años que ya no la podemos obligar y evidentemente pasar por esos ratos es doloroso y difícil y ella no quiere, ¿no? Ella se resiste, entonces lo que tenía que ser curas de día sí, día no, pues ella los jueves lo peleamos, a veces lo conseguimos y los domingos no hay opción. Los domingos hay que meterse en el baño con esas heridas y la verdad que se alarga todo bastante. Claro, porque esto lo hacéis en casa, ¿no? Sí, claro. En casa. Esto en el centro de salud es inviable, ¿no? Y en un hospital tampoco, porque las heridas están siempre, se presentan siempre y bueno, no puedes desplazarte al centro de salud. Entre otras cosas porque al final nadie conoce la mejor forma de curar que los familiares, que los padres, que somos los que peleamos todos los días con ellos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Martina se resiste a tener a alguien que la cure, ¿no?
a nosotros y... Es el arrojo de su gente cercana, ¿no? De su familia. Claro. En esos momentos. Y también es más fácil pelear con su padre y con su madre que con un extraño, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, toda la familia se ve involucrada en esta pelea, ¿no? Y todo gira en torno a la enfermedad, aunque no quiera. Todo eso requiere, evidentemente, tanto tiempo de atención hacia ella, supone que ella no tenga tiempo libre, ni nosotros tampoco, que ella no pueda disfrutar con una niña de 14 años, ¿no? Porque lo otro es prioridad. O sea, y además que tiene muchas limitaciones. Ya Martina tiene, me parece que es un 96% reconocido de discapacidad. O sea, que os podéis hacer una idea más o menos de lo que supone, ¿no? Además, cosas tan pequeñas, como un estornudo le hace daño, ya lo que pasa es que sabe ya estornudar, pero a veces pues le coge desprevenida y le hace daño en el paladar y en la lengua, o a ella le encanta comer, disfruta comiendo y no puede tragar, o sea, solamente mastica, saborea y no lo puede tragar. O sea, lo más insignificante, que nadie le damos ninguna importancia, pues ella lo tiene afectado, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Porque yo creo que quiero que esto sea un poco útil para la gente que nos esté viendo. ¿Cómo puede ayudar la sociedad, la gente alrededor, en un caso como el de Martina? ¿Qué podemos hacer desde fuera? Bueno, nosotros siempre, a nosotros nos representa DEBRA, ¿no? Que es la Asociación Piel de Mariposa, que tiene sede en Marbella, pero representa a todos los afectados de piel de mariposa a nivel nacional. Nosotros siempre hemos dicho pues, que visiten la página de DEBRA. Ahí hay muchas formas de cómo colaborar. Nosotros fundamentalmente lo que abogamos por la investigación, ¿no? Y bueno, pues se puede ayudar desde haciendo donaciones, colaborando con las tiendas solidarias, ¿no? Que hay en Sevilla, en Málaga, en Marbella. Pues nosotros, por ejemplo, en casa, cuando algo ya nos sobra de ropa que no queremos y demás, pues la llevamos a las tiendas solidarias, que ellos se hacen cargo, y la venta de todo eso, ropa, artículos, lo que sea, pues es una forma de conseguir medios. Nosotros también en la farmacia de la abuela, ¿no? La farmacia Paús, que está en el Molino, pues es, digamos, la visibilidad que nosotros tenemos aquí en Huelva, ¿no? Allí siempre pues están vendiendo siempre mariposas, hay formas de recaudar, hacen rifas, siempre están haciendo algo, ¿no? Por una forma de recaudar. Pero nosotros abogamos sobre todo eso, pues que visiten la página, que se le dé visibilidad a la enfermedad, porque gracias a eso pues hemos conseguido lo que estamos consiguiendo, ¿no? Poquito a poco, mucha visibilidad y hacer todo lo posible porque se recauden medios para destinarlos a la investigación, ¿no? ¿Cómo habéis tomado, y hemos dicho que bueno, es un tema de actualidad, gracias a Dios, que se da visibilidad de alguna manera? Sí. ¿Cómo os han llegado estas noticias? ¿Cómo lo habéis tomado en relación a sufragar los gastos por parte de la Administración autonómica? Hombre, pues eso ha sido... Yo no me lo esperaba, ¿eh? Nosotros conocemos el medicamento de hace ya unos años, un par de años quizás, yo soy mala con los tiempos. De hecho, ya se está utilizando por parte de afectados en Estados Unidos y, si no me equivoco, en 2 países en Europa. Y bueno, pues la asociación nos ha tenido informados siempre sobre este medicamento, pero cuando nos llegan los costes que supone el medicamento, que si no recuerdo mal son unos 20 y tantos mil euros semanales o así, pues nosotros recibimos con mucha alegría la existencia de un medicamento que, aunque no cure la enfermedad, pero le puede beneficiar mucho en su calidad de vida. Pues hombre, lo recibimos con mucha alegría, pero al ver los costes, pues bueno, yo personalmente lo primero que pensé fue, bueno, esa guerra no es mía, mi lucha es Martina, ¿no? La lucha en casa es seguir peleando por su día a día, porque evidentemente no podemos hacernos cargo de ese coste, ¿no? Nadie se lo puede permitir. Entonces nosotros somos muy de pies en el suelo y muy de la lucha del día a día, tanto su padre como yo. Nuestra lucha es ella y nuestra casa. Y entonces como que nos apartamos, por eso siempre hemos dejado la farmacia Paús, que sea lo que den visibilidad, porque nosotros nuestra pelea es Martina y nuestro otro hijo, ¿no? Es que hemos mirado para afuera porque justo detrás de cámara está también la abuela, que está por aquí también acompañándonos, que además es farmacéutica. Sí, y entonces, bueno, al final nosotros tenemos otro hijo que es sano, que tiene sus necesidades, le tenemos a ella, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos apartamos un poco de eso y dijimos, bueno,
Eso se nos escapa de las manos, eso no es viable, eso sabíamos que estaba cerca, ya próximo, estaba en burocracia en Europa para llegar a la Agencia del Medicamento, pero dijimos, bueno, nos queda la parte más difícil, ¿no? Una vez que la Agencia del Medicamento española la acepte, ahora las competencias sanitarias están delegadas por comunidades y ahora no queda la parte política, lo difícil, ¿no? A ver qué va a hacer cada comunidad, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a seguir peleando lo nuestro, ¿no? Pero bueno, hace nada, pues una semana, nosotros nos había convocado Debra para informarnos sobre el medicamento, que hacía un mes escaso que nos había hablado, y dijimos, qué raro, ¿no? Si hace 15 días que estuvimos hablando de esto, ¿qué habrá pasado? Tiene que haber pasado algo, ¿no? ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que la Junta de Andalucía había aceptado hacerse cargo de los gastos de este medicamento, del Bijubec, para los niños piel de mariposa. Que hay que destacar que solamente lo van a utilizar los niños y adultos, porque también hay adultos con piel de mariposa de tipo distrófico. Hago un inciso en esto porque eso significa que tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir peleando, y porque además no solo hay afectados en Andalucía, ¿no? Hay que seguir peleando porque el resto de personas afectadas con piel de mariposa se beneficie de este medicamento, que aunque no es la cura, pero como hemos dicho, pues mejorar la calidad de vida. Van a mejorar mucho la calidad de vida. Nosotros cruzamos los dedos para que a Martina le haga efecto. Claro. Y bueno, si le podemos cerrar durante meses o un año esas heridas tan grandes que tienes, pues todo mejorará un poco, ¿no? Porque claro, para Martina, para ti lo más molesto, una de las cosas más molestas, claro, son las heridas, ¿no? Sí. Que tienes heridas. Las curas, claro. ¿Cómo son las curas? ¿Cómo lo pasas tú? Pues siempre me dan unos ataques de ansiedad por el dolor, y pues que no quiero curarme porque al final es lo que he dicho, que son casi 10 horas y de un dolor constante. Claro, supongo que además los domingos sobre todo se harán eternos, ¿verdad? Sí. Con tanto tiempo dedicándole a las curas, además. ¿Dónde tienes heridas, Martina? ¿Dónde suelen tener las heridas más frecuentes? Como he dicho antes, en el cuello y en la espalda. Y en la espalda sobre todo. Bueno, es situación, claro, prácticamente la vida gira todo en torno, prácticamente no, sin el prácticamente, ¿no? Sí. Todo gira en torno a esta enfermedad, que bueno, que con esta noticia al menos da un halo de esperanza, ¿no? Hombre, sí. Sobre todo, bueno, yo me emocioné muchísimo. Primero porque no me la esperaba que fuera así. ¿Cómo fue la relación en casa? Pues, hombre, nosotros somos tranquilos, ¿eh? Tranquilos. Yo soy más emocional y, bueno, yo me tiré 2 días llorando. Cada vez que alguien me mencionaba, porque luego te da mucha alegría porque te llama mucha gente, que tú piensas que pasas desapercibida y que, bueno, tú estás en tu lucha y nadie presta atención, pero te llama mucha gente avisándote, ¿no?, de la noticia, y entonces pues también tienes ese arropo de los que están cerca y te das cuenta que, bueno, que hay gente que sí está con nosotros, ¿no? Pero fue muy emocionante porque nosotros, al conocer que existía, pero lo veíamos tan inviable, pues la verdad que fue como, ¿cómo es posible esto, no? Y fue muy emocionante. Su padre es más tranquilo, es más de pie en el suelo y más de espera que esto vaya saliendo. Yo soy pura emoción y, bueno, pues yo me llevé 3 días desbordada de cada vez que recibo una llamada o algo, pero bastante emocionante y esperanzador. Y, bueno, ya luego nos vamos calmando y vamos viendo, pues eso, que hay que conseguir un derma que lo prescriba aquí. Bueno, pues tenemos ahí otra pequeña peleilla. Claro, porque vamos a explicar también esto. Aquí no tenéis dermatólogo. No. Claro. Martina, como ya tiene 14 años, cuando ella nace, pues aquí no había un dermatólogo que se pudiera hacer cargo de la enfermedad por desconocimiento. Entonces nosotros decidimos nos hicieron una derivación a Madrid, al Hospital de la Paz, que el doctor Raúl de Lucas es el que lleva a gran parte de los afectados, y nuestro dermatólogo está en Madrid, ¿no? Pero claro, al ser Andalucía, la Junta de Andalucía, el que reconoce el medicamento, pues la prescripción la necesitamos desde aquí, ¿no? O sea, a nosotros todavía nos queda un poquito más de pelea con burocracia, pero bueno, yo creo que lo conseguiremos, ¿no? Lo más difícil siempre es el dinero, en casi todo, y eso está, en casi todas las facetas de la vida siempre el problema es el dinero,
y esto parece que está resuelto. Así que nos queda el pasito de la burocracia, de conseguir que el DERMA aquí lo prescriba para que farmacia hospitalaria pues la pueda recibir y a Martina se le pueda aplicar el Bijubec. Yo siempre digo, mucha gente a veces, y voy a hacer una opinión personal, cuando se habla de los impuestos, que a dónde van los impuestos, yo creo que este es verdaderamente donde tienen que ir destinados nuestros impuestos, para ayudar a personas como Martina y por supuesto a todo el entorno, porque eso lo sufre todo el entorno, lo estamos viendo contigo, María Ángeles, con el testimonio que nos estás dando, para, bueno, pues aliviar de alguna manera. Además conocemos aquí en la provincia de Huelva, por desgracia, también algunos casos con diferentes enfermedades raras, donde no hay investigación, y yo creo que verdaderamente el foco de las administraciones y de la propia sociedad también debe de estar muy presente justo ahí, ¿no? En este tipo de casos que son tan difíciles y tan complicados, y donde además en el caso de Martina el diagnóstico fue al nacer o fue un... Sí, nosotros tuvimos mucha suerte porque hay niños que tardan en diagnosticar los meses y mientras va transcurriendo ese tiempo es una enfermedad degenerativa. Claro. De hecho, yo siempre digo que Martina cuando era chiquitina era una niña sana con una enfermedad. Y hoy día ya no se ve una niña sana, hoy día se ve una niña enferma, ¿no? Porque vas viendo cómo va evolucionando su enfermedad, ¿no? Pero nosotros tuvimos mucha suerte porque los pediatras del Juan Ramón Jiménez, pues prácticamente en paritorio ya dijeron lo que tenían, ¿eh? Es verdad que fue un poco así un diagnóstico al aire y luego hubo que comprobarlo y en un mes tenía hechas sus pruebas y el diagnóstico correcto y exacto, ¿no? Tenía epidermólisis bullosa, que se conoce popularmente como piel de mariposa, ¿no? Sí, quería hacerte porque se suele, y me refiero a todas las enfermedades raras, pero concretamente la de Martina se hace mucho hincapié en el dolor físico y no es solo dolor físico. Claro, yo hablo desde la madre, ¿no? Ella tiene su dolor físico, que es muy grande, aunque parece, ella lo cuenta así como si tengo 2 heriditas de nada, pero os podéis imaginar una espalda de ella, una herida de 15 centímetros de diámetro, o sea que, y un cuello que es como si tuviera una toca, ella dice en el cuello, ¿no? Y tiene como una toquilla, que es una herida. Luego tiene codos, tiene rodillas, en fin, muchas cosas. O sea, pero bueno, no es una picadura de mosquito, ojalá fuera una picadura de mosquito, pero no. Pero se deja mucho de lado el dolor emocional. Y esta enfermedad tiene mucho de eso, de dolor emocional. Ella tiene mucho dolor físico y el dolor emocional no se ve. Pero tanto en la familia, el dolor emocional que vivimos, porque queda muy bonito todo, ¿no? La piel de mariposa, la otra enfermedad, tal, ¿no? Luego, el día a día te ves muy solo. Y te ves muy solo como familia y se ve muy sola ella. Y ella tiene 14 años, una adolescente, pero ella prácticamente está siempre sola, va siempre con nosotros, con adultos, porque yo entiendo que los adolescentes no se pueden acoplar a ella y luego que, bueno, su situación no es tan fácil como puede parecer. Hay ciertos rechazos por aspecto, por olor, por muchas cosas, ¿no? Y eso se deja un poquito de lado, ¿no? Y el dolor físico, yo siempre digo que ella tiene una fortaleza que nosotros no tenemos, porque a mí me da rabia decir que ella está acostumbrada, porque eso es muy fuerte decir que está acostumbrada, pero para que se entienda, ella el dolor físico yo creo que llega un momento que medio lo puede llevar a veces, pero el dolor emocional no, y ese no se cuenta, y es la soledad de la enfermedad. Es la dureza, es la privación de lo que debe hacer una niña o una adolescente de 14 años. El no tener tribu, que en la adolescencia es tan importante. Tu pandilla, tus amigos que están por encima de tus padres y por encima de todo, ¿no? Primero están tus amigos y luego vienen tus padres y lo que venga detrás, ¿no? Y ella no tiene esos amigos, tiene a sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, pero no tiene ese grupo que está a su nivel con quien identificarse, ¿no? Y eso lo sufre ella, aunque no diga nada, y eso lo sufrimos los demás, que lo vemos, que vemos su soledad, ¿no?
Entonces, claro. Eso no se menciona nunca. Sí, es importantísimo, me parece importantísimo. Y yo creo que hay que hacer mucho Por eso hincapié. preguntaba antes qué podemos hacer desde fuera, porque intuía que por desgracia en este tipo de casos, y ya tratándose de adolescentes, quizá hubiera cierto rechazo, ¿no? Sí, a esta lo hay. enfermedad. Yo sí lo percibo. Que todo el mundo intenta decir que no, porque lo bonito es decir que no, ¿vale? Pero no, porque luego la situación es otra, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues, aunque sea muy manido, es educar en valores. Tener sensibilidad, tener humanidad. Aunque esté muy manido, porque se dice mucho, pero no se hace, pues es educar a tus hijos, porque ella es una niña normal, completamente normal. Pues que hay que tener una sensibilidad, que hay que apoyar, que hay que ayudar, que hay que acompañar, que no eres diferente, que aunque sea incómodo tienes que estar. Y eso lo tenemos que hacer los padres, ¿no? Y como adultos, pues evitar ciertas miradas. Nosotros estamos súper acostumbrados, ella está acostumbrada a que la miren, nosotros también, pero hay miradas que hacen daño, ¿no? Hay miradas que tú sabes perfectamente. Miradas o gestos. Sí, hay miradas o personas que te preguntan y tú contestas con toda la naturalidad, pues nosotros ni lo ocultamos ni nada de nada, nosotros hablamos con toda la naturalidad, con tanta naturalidad que hay personas que incluso se sobrecogen, ¿no? Le da cierto pudor, porque nosotros lo decimos con mucha naturalidad, pero hay miradas y preguntas que yo personalmente, yo como madre, hay a veces que me preguntan con un tono que yo percibo que es por ahí no. Sí. Y simplemente no contesto escueta, no soy maleducada ni mucho menos, ¿no? Pero contesto la pregunta con los mínimos detalles y ya está, ¿no? Y bueno, pues a veces pues a tus propios hijos también tienes que educarlos en eso, ¿no? Porque bueno, de esto no está libre nadie, ¿eh? Nosotros no teníamos a nadie, absolutamente nadie en la familia que tuviera esta enfermedad. Y bueno, pues nos tocó como le puede tocar a cualquiera, ¿no? Y sí es cierto que tú notas cierta sensibilidad cuando hay alguien en la familia que le pasa algo, de lo que sea, ¿no? Ahí sí hay cierta sensibilidad. Cuando no, bueno, sí, este día es muy bonito, este día es tal, pero en el día a día no se apoya, ¿no? Y se apoya con pequeños gestos. O sea, no hace falta hacer grandes cosas, ¿no? Simplemente pues está al lado de una familia que tiene una situación así y estar al lado de ella. Nosotros al fin y al cabo somos adultos y tenemos las herramientas, pero ella no. Y tratarla como a ti y como a mí. Nos gustaría. Y tener sensibilidad, respeto, humanidad, en fin, valores que deberíamos de tener todo el mundo. Yo ante este día a día, ante esta situación que viví, me pregunto, bueno, ¿de dónde sacáis las fuerzas, no? Para en estas situaciones, bueno, en lo que se vive dentro de casa, en esas luchas que tenéis vosotros internas. Pues la fuerza la sacas aunque no la tengas. Aquí no hay opción, ¿no? Aquí nadie te pregunta si puedes o no puedes, si quieres o no quieres. No hay opción. Tú tienes que tirar para adelante, como sea. Y cuando sea y cuando toque y ya está. Su padre es más explícito. Su padre es muy explícito y dice, aquí se aprieta el culo y para adelante. Así lo dice. Porque estamos cansados. Nosotros llevamos 14 años peleando. Y realmente nosotros ya somos mayores. Nosotros nos vemos que vamos envejeciendo y que cada vez nos cuesta más, ella cada vez es más grande, cada vez tiene más poder de decisión, ya no la podemos obligar. Y entonces te ves ahí en esa lucha de hay que hacerlo, pero no puedo hacerlo. Ya se crean discusiones entre nosotros. Se tiran a veces como yo le digo muchas veces, es que te decimos cosas que no te debemos decir, que unos padres no deben decirle, pero es la realidad. Entonces es muy desagradable. Entonces tú no piensas en la fuerza, tú piensas que es prioridad para ella, que es su bienestar, aunque le hagas daño, porque muchas veces le hacemos daño, porque ves sufrir a tu hija sabiendo que tiene esa herida, meterla a la fuerza en una bañera llena de agua y gritándote, vete de aquí, no, déjame, no puedo más, y tú sabes que lo tienes que hacer, pues tú no piensas en la fuerza, tú piensas que hay que hacerlo porque si no lo haces será peor y puede desembocar en algo peor. Entonces, pues bueno,
pues como dice su padre, apretamos y para adelante y ya está, ¿no? No hay opción. Aquí nadie te pregunta. Como yo digo, al día siguiente sale el sol y hay que seguir funcionando con el día a día al final de una familia cualquiera, ¿no? Pero con esta situación añadida, ya está. Esta es la realidad, también la realidad que vivís vosotros y que vivirán, por desgracia, otras tantas familias que sufren esta enfermedad muy de cerca. María Ángeles, yo te quiero dar las gracias, a ti también, Martina, gracias. Mucho ánimo, mucho ánimo. Porque... Perdona que te corte, porque sí. Martina sí quería dar las gracias a ella, sí, que claro me ha comentado sí. en casa que ella tenía empeño en dar las gracias. ¿A quién quiere dar las gracias, Martina? Pues a toda la fundación y sobre todo a Leo, que ha sido nuestra cara visible para que subvencionen este medicamento. Claro que sí, Leo es el chico, ya lo conoce todo el mundo. Leo es el chico que, bueno, estuvo con el presidente y que, bueno, fue una de esas caras visibles. Además, bueno, quisiera yo hablar como habla Leo, que madre mía, que don de palabra tiene Leo. Ese niño que vemos aquí, que también pues padece esta enfermedad y que ha sido un poco también la cara visible de todo esto. Muchísimas gracias a las dos, muchísimo ánimo a las dos, también a la abuela que está por aquí, a toda la familia, con esta difícil situación que os ha tocado vivir, pero hay que seguir para adelante. Este trocito que veíamos nos da halos de esperanza para poder continuar, pero en vuestro día a día tenéis que seguir en la lucha, así que muchísimo ánimo. Gracias por exponer la situación que vivís, que es complicada, y muchísima gente, o al menos espero, que le hayan hecho reflexionar sobre cómo nos dirigimos, cómo nos tratamos entre nosotros. Gracias a vosotros por darle visibilidad a Martina y a todos los afectados de piel de mariposa. Pues Martín y María Ángeles, muchísimas gracias por contarnos ese testimonio de esta enfermedad, que abogamos por esa investigación, por supuesto, y que gracias, y vuelvo a repetir, a nuestros impuestos se va a poder sufragar pues este medicamento para las personas que padecen esta enfermedad. Vamos a seguir contándoles, vamos a hacer una pausa a publicidad, enseguida volveremos contándoles otros temas aquí en Mucho que Contar en Telenuba. Seis y 12 minutos de la tarde, continuamos en directo aquí en Telenuba, hay mucho que contar. Hemos conocido el difícil testimonio de esta niña, onubense que padece esta enfermedad rara, la piel de mariposa, que ya hemos hablado un poco de toda su situación. Cambiamos de tema, vamos a hablar como cada semana con Maripaz Díaz de Historia y Patrimonio. Maripaz, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Además, Maripaz, la semana pasada he de decir que Maripaz nos abandonó, se fue a la rebujina al programa Cofrade, pero bueno, la actualidad es la actualidad, ¿no? Fue una pequeña tradición, entre comillas, porque bueno, también el compañero Tony me pidió un poco una aportación, desde luego muy pequeña ante tantos expertos como visitan ese programa, pero bueno, aquí estoy esta semana y para hablar de más patrimonio, porque hace 2 semanas dejamos ese hilo conductor del tema de la arquitectura y de edificios simbólicos de Huelva, lo dejamos pues casi empezando y nos queda mucho que hablar. Es que, claro, tenemos mucho que contar y es que siempre nos pasa lo mismo con Maripaz, que tenemos que hacerlo como en 2 partes, ¿no? La parte 1 y la parte 2, como la serie. Vamos a seguir hoy hablando de esas casas emblemáticas también de la arquitectura de aquí de Huelva capital, pero antes vamos a hacer la conexión en directo con nuestra compañera Miriam Flores, que se ha cambiado de ubicación y que se encuentra en la Casa Colón. Ayer justo estuvimos hablando con el Colegio Cardenal Espínola acerca de esa actuación, de ese certamen musical, que en pocos minutos, Miriam, va a comenzar, ¿no? Vamos a empezar ya, Sergio, porque es que nos pilla el toro y nunca mejor dicho. Me encuentro aquí sobre las tablas de la Casa Colón porque, como bien has dicho, dentro de unos minutos y media va a empezar la segunda edición del certamen de música Celia Méndez del Colegio Cardenal Espínola. Y para saber cómo van esos preparativos y esos nervios, pues Juan, ¿cómo van esas niñas? Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos súper nerviosos porque ya el sitio a estas niñas del cole y a todos estos niños impone, la verdad que sí.
nosotros. Estamos, a ver si el compañero Edu puede dar un plano, Edu, a ver si se puede girar. Aquí estamos viendo a las niñas y ahora vamos a poder enseñar esas gradas. Hemos hecho... pleno, casi pleno. Se ha vendido todo, que era la idea, el objetivo. Totalmente, y además una participación, bueno, considerable, ¿no? Y no solo de los familiares de los niños que han querido ver y Huelva, que se ha querido presentar en este certamen con nosotros, ¿no? También te comentaba, ¿no? Habíamos cedido una serie de entradas a CEPAIN para que también sus usuarios puedan participar de eventos culturales de Huelva y eso les facilite esa integración social que esa labor tan importante que hacen. Hemos hecho pleno porque lo importante era hacerlo, porque todo, como bien venimos a recordar, ya lo anunciábamos ayer, hoy lo recordamos, todo va destinado a Aspapronia, porque está correcto, muy vinculado a los valores con los valores del cole, correcto, con el colegio de Cardenal Espínola. Correcto, de hecho tenemos usuarios de Aspapronia que están haciendo también de azafato, están colaborando en este evento, no solo con que vaya destinado a ellos, sino con su manera de poder visibilizarlos, ¿no? Y que formen parte, bueno, pues del evento y de la sociedad, que para eso estamos aquí. Exacto. Para incluirlo, pues Juan, con tu permiso y para tampoco hacernos mucho más extenso, vamos a pasar a hablar con María para que estas niñas calienten, que ya falta muy poquito como venimos diciéndolo. María, ¿cómo van esos nervios? Impone un poquito, ya lo hemos dicho, pero qué buenas son estas niñas, cada vez que venimos, que es todo el colegio, es una barbaridad. Los artistas ya están acostumbradas, yo hoy tengo responsabilidad por partida doble, yo estoy acostumbrada un poquito, pero hoy estoy yo que me impone un poquito. Normal. Bueno, y yo les quiero preguntar, me voy a meter por aquí en medio, a ver chicas, os pregunto, ¿cómo van esos nervios? Contadme. Yo no tengo nervios. Mírala, ella viene sobrada, y por aquí, ¿estáis nerviosas, chicas? No. Sí. Venimos a disfrutar, ¿verdad? Sí. Bueno, eso sí. Muy bien, muy bien. Pues vamos otra vez a contar con Guti, hoy que nos van a cantar, Guti, ¿un cachito de qué? Que te lo digan ellas. Venga, decidme, ¿quién me habla? Venga, tú me hablas. Las cosas pequeñitas. Las cosas pequeñitas, qué bonito, de Nolasco, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues yo pongo el micro y la tele es vuestra. Vamos allá. Si yo suelo caminar sobre brasas encendidas, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un Superman, es que me gusta la vida, me gusta saborear las cosas más pequeñitas, las que suelo caminar sobre brasas encendidas, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un Superman, es que me gusta la vida, me gusta saborear las cosas más pequeñitas, las cosas más chiquititas, las cosas más pequeñitas, las cosas más chiquititas, las cosas más pequeñitas, las cosas más chiquititas, las cosas más pequeñitas. Ay, 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 ay. Muy bien a todas, enhorabuena. Sergio, aquí lo estamos viendo, es una pequeña representación, pero ya nos avanzaban desde ayer que iban a ser muchos los grupos y también me voy a colar por aquí, lo voy a hacer súper rápido, pero no me puedo dejar a estas niñas atrás con Luna. Luna, tus niñas también están preparadas, ¿no? Están súper preparadas, aunque digan que no porque ellas son muy artistas, están nerviosillas, claro. Llevamos una semana de ultimando ensayos y demás, pero están muy preparadas y con muchas ganas de mostrarlo a todo el público. Eso es. Pues nada, ya tenemos que cortar la conexión, tristemente ya no queda entrada, es una buena señal, ya ellos van a tener la oportunidad de disfrutar este segundo certamen, Celia Méndez del Colegio Cardenal Espínola en directo y nosotros chicas, pues si os parece le decimos adiós a Sergio todas juntas, adiós Sergio, hasta luego. Nos vemos mañana. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla escuchar siempre, lo hicimos en la tarde de ayer a estas niñas del Colegio Cardenal Espínola que bueno, han sacado un trocito de tiempo porque apenas, yo creo que comienza a hora y media el espectáculo, apenas en 10 minutos o a las 7, ya no recuerdo demasiado bien, pero bueno, las entradas están prácticamente todas vendidas, gracias por hacernos un huequito desde la Casa Colón y enhorabuena por ese tipo de iniciativas donde en general pues se fomenta la cultura, la música que tan importante es. Hablamos con Maripaz
de patrimonio, de historia, también dejábamos, como decíamos, esa primera parte sobre la arquitectura de Huelva, sobre esas casas emblemáticas donde además hablamos que había una arquitectura concreta también, una tipología de casa de Huelva. Pues sí, hoy vamos a concretar, después de la introducción amplia que hicimos hace 2 semanas, hablamos de esa tipología típica de la vivienda de Huelva, que es una vivienda propia de la burguesía de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque es una burguesía que va a empezar a desarrollarse, a crecer, a enriquecerse, por supuesto, también pues con el puerto, con las minas llegadas por parte de, sobre todo, la compañía minera de Río Tinto. Son personas que van a hacer negocio, que van a enriquecerse y que van a aportar a la arquitectura también su visión de lo que era una casa de una familia acomodada. Era una familia acomodada o eran familias acomodadas, y ellos querían demostrar en Huelva que efectivamente que eran familias pudientes, que eran familias que tenían negocios, y realmente muchas casas muy bonitas, de muy buen gusto, también de mucho dinero detrás. Hablaremos alguna que otra también de grandes presupuestos, y que van a hacer una tipología típica de la casa de Huelva, que es cierto que con el tiempo se va a ir perdiendo. Ya explicamos un poco cómo se fue construyendo ese urbanismo onubense y por qué muchas casas han ido desapareciendo, pero algunas otras siguen bueno, pues con nosotros, siguen en pie, se han rehabilitado y forman parte de la arquitectura de Huelva, de lo que tenemos que sentirnos orgullosos, porque son edificios muy emblemáticos. Y si te parece, comenzamos. Voy a hacerlo con una, como tenemos poquito tiempo por hacerlo rápido, voy a hacerlo con una que casi inaugura el siglo XX. A partir de ahí vamos a ir viendo algunos de los edificios que en los primeros años del siglo XX van a ir definiendo esa arquitectura de Huelva preciosa, diría yo. La primera es la casa llamada Antonio Checa, que está situada en la calle Puerto, y que mucha gente dirá, ¿y esa casa cuál es? Yo no tengo ni idea. Bueno, pues actualmente es la sede del sindicato UGT, está efectivamente, como digo, en la calle Puerto, y esta casa la va a realizar como arquitecto Francisco Monís, que voy a citar algunos edificios que él también va a realizar, y que a partir de este momento la verdad que se va a convertir en uno de los arquitectos emblemáticos de la Huelva de inicios del siglo XX. La casa de la actual sede de UGT se construye en 1904. Es verdad que posteriormente ha sido rehabilitada por Álvarez Checa, José Álvarez Checa, y este arquitecto la verdad que mantuvo la fisonomía de esta vivienda, que sobre todo se caracteriza por su estilo ecléctico, su armonía, digamos, en la fachada. Y hay una cuestión que es muy llamativo y que le aporta mucho valor a este edificio, que es la forja que tienen sus balcones. Unos ventanales que además son muy llamativos, muy característicos también de esa burguesía de inicios del siglo XX, y que en este caso la forja, Francisco Monís va a querer el mejor hierro, que sea definitorio de esa vivienda, que sea definitorio de la burguesía onubense, y digamos que encargaba la forja de los balcones a Thomas Morrison, que era en aquel momento, digamos, como la crème de la crème, ¿no? Como un sello de calidad de ese momento en lo que es la arquitectura doméstica y la arquitectura civil a nivel general. Y veíamos ahí también, Sergio, y voy un poco enlazando con las imágenes, veíamos ahí también cómo se situaba la sede del Colegio de Aparejadores, o la antigua sede del Colegio de Aparejadores, que se encuentra muy cerca del Gran Teatro de Huelva, un edificio precioso que también va a realizar Francisco Monís, arquitecto que, como digo, va a marcar una época, los primeros años del siglo XX, en esa arquitectura, y él va a utilizar esa misma forja de hierro que va a gustar tanto en Huelva. La forja de hierro, como digo, de Thomas Morrison, la va a utilizar para digamos, marcar gran parte de la decoración de ese antiguo colegio de aparejadores. Es un edificio precioso, ya se quedó luego vacío y va a ser después sede judicial, pero sobre todo se va a reconocer por una vidriera maravillosa que tiene ese edificio, y que realmente cuando conocemos toda esa arquitectura
la verdad que nos quedamos maravillados porque merece la pena y es una de las grandes edificaciones que tiene Huelva. Por último, decir ya de Francisco Monís que él también va a apostar por esa forja en la Casa de la Bola, de la que hablamos hace 15 días, porque va a ser la parte trasera del antiguo palacio de los duques de Medina Sidonia, que es el edificio que se le conoce como la Casa de la Bola, porque es una bola que enmarca un torreón en la esquina de la Plaza de las Monjas y que hoy en día, bueno, pues todos pasamos por ahí prácticamente cuando paseamos, cuando vamos a la compra, porque realmente está en pleno centro de la ciudad. Maripaz, ¿por qué nos hemos desligado de esa tipología de vivienda con el paso del tiempo? Bueno, también hay que tener en cuenta que la burguesía va a ir cambiando. La clase social onubense burguesa, que está ligada a las minas, que está ligada al puerto por el gran negocio que va a tener la zona portuaria onubense con respecto al mineral, se va a ir perdiendo por una cuestión obvia, y es que las minas poco a poco van a ir desapareciendo. En la actualidad, gracias a que el precio del metal y de los metales ha ido creciendo, ha ido incrementándose, se ha revitalizado este sector, el sector minero onubense, pero durante décadas, durante muchos años, las minas han permanecido cerradas o incluso viviendo crisis, una crisis tras otra. Esto ha provocado que esa burguesía, que esa clase social que vivía de ese sector, irá desapareciendo e irá dedicándose a otras cuestiones, como el aspecto comercial. Luego, con el tiempo, también pues una burguesía que nace en torno al polo químico onubense, a la industria. Pero es cierto que es una burguesía que va cambiando, y va cambiando también el concepto que tiene de vivienda. Hay más necesidad de vivienda con el paso de los años y también hace que ya las casas no puedan ser del tamaño de estas casas, porque, por ejemplo, veíamos también en las imágenes la preciosa fachada de la antigua clínica San de Frutos, o la Casa Antonio Mojarro, que se llama, que es la actual sede del IAJ, del Instituto Andaluz de la Juventud, de la calle Rico, que cuando pasas por allí es inevitable no mirar esa portada maravillosa. Pues esta portada era de una vivienda, y la casa y el edificio, cuando entramos, tiene unas escaleras preciosas, tiene una vidriera maravillosa. Eso, ¿quién se lo podía permitir? Digamos que a mitad de siglo, además en un momento después, recordemos, y ahora vamos a hablar de una casa que va a marcar la época municipal del Ayuntamiento de Huelva hasta, digamos, la Segunda República, y recordemos que después de la Segunda República hay una guerra civil que va a provocar una gran hambruna, los años del hambre, como se le conoce tristemente, años 40, años 50, y poco a poco irá recuperándose económicamente España, pero Huelva también va a ser afectada por esto. Luego va a llegar la industria, en los años 60, el polo químico, recordemos, pues se va a instalar en Huelva en 1964, y ya necesitamos otra tipología de vivienda, que es todo lo contrario, bloques de piso donde haya mucha vivienda, porque viene mucha gente de fuera a vivir a la ciudad como mano de obra de las fábricas, de la industria. Esto hace que ya estas casas gigantes no tengan cabida, no sean posibles. Pero sí que es cierto que tenemos como bien has comentado, algunas casas todavía por el centro especialmente, y lugares donde solemos pasar de manera muy habitual y no solemos pararnos a detenernos en ellas. Fíjate que siempre cuando uno suele estar acompañado de gente que fuera de la ciudad o fuera de la provincia, son las que se suelen fijar en la fachada, porque nosotros prácticamente no le echamos cuenta. Bueno, digamos que la rutina, el ser cotidiano, hace que perdamos o no valoremos lo que tenemos, ¿no? Y realmente esto es lo que sucede en Huelva, porque sí que tenemos mucho que contar y que tenemos un patrimonio que yo creo que poco a poco se está valorando, y la gente, además, la gente de a pie sobre todo, se está dando cuenta que Huelva es su ciudad y que tiene mucho que aportar. Y digamos que el gran arquitecto de esos edificios va a ser José María Pérez Carasa, que conocemos todos por esa referencia de su calle tan conocida, tan céntrica, y la verdad que es una calle que da, pone en el lugar el valor de este arquitecto, porque ha hablado de Francisco Monís, que fue muy importante, sobre todo a principios del siglo XX, hasta la década de 1910 aproximadamente. Luego va a pasar a Francisco Hernando, que es el que hace esta sede del IAJ, la actual sede del IAJ, y luego pasamos ya
casi hacia 1915 aproximadamente, a José María Pérez Carasa, que se va a convertir en el arquitecto más deseado por esa burguesía. ¿Por qué? Pues entre otras viviendas va a hacer la actual sede del Colegio de Arquitectos de Huelva, que está situado en un lugar emblemático en la calle Puerto. Cuando venimos desde la plaza arqueológica, bueno, pues vemos cómo ese edificio imponente, precioso, que muchas veces pasa desapercibido, pero que marca esa plaza, esa pequeña plaza, la verdad que vemos un edificio maravilloso, que ha sido rehabilitado por el Colegio de Arquitectos para mantener ese edificio, que fue llamado y que se conocía en Huelva hasta hace muy poco como la Casa del Millón. ¿Por qué la Casa del Millón? Pues porque costó a inicios del siglo XX 1 millón de las antiguas pesetas, ¿no? Imaginaros la cantidad de dinero que hay que tener para hacer esta gran inversión, que podría ser como para nosotros 1 millón de euros o incluso más, ¿no? Y realmente es una vivienda preciosa, tenía varias plantas, sobre todo destaca los 2 torreones, también esa forja. El estilo está dentro del Art Nouveau, está intentando innovar también dentro de lo que era la arquitectura onubense, porque era una burguesía también con mucho gusto, que ellos no solo querían demostrar esa riqueza, esa capacidad económica que tenían, sino también querían demostrar su cultura, su buen gusto, que eran personas que le empiezan a gustarle esa cultura del ocio, de ir al teatro, de salir, todo eso forma parte de la nueva sociedad que se inicia con el nuevo siglo XX, y la gente de Huelva también se suman, por supuesto, a esta moda, entre comillas. Bueno, pues José María Pérez Carasa hace esta maravillosa casa, que evidentemente a la gente le encanta. Va a ser ocupada va a ser la casa de Quintero Báez, que fue alcalde de Huelva entre 1924 y 1931, digamos que durante la dictadura de Primo de Rivera y hasta la Segunda República, y claro, era una familia, pues digamos, de prestigio, incluso, bueno, pues él llega a ser alcalde de Huelva. Y al lado tenemos una casa también, Casa Palacio se le decía, porque realmente es un palacio, se le conoce hoy en día como el Palacio Moraclaros, porque efectivamente era de la familia Moraclaros, una vivienda también maravillosa, que en un principio no va a estar diseñada por José María Pérez Carasa, pero digamos que unos años comienza a construirse, y no sabemos si porque la familia ve lo maravillosa que es la sede del Colegio de Arquitectos, la casa que estaba construyendo la familia Quintero Báez, pero digamos que la terminó de proyectar hacia 1919 el Palacio de Moraclaros, el propio José María Pérez Carasa. También va a tener un torreón que muchas veces no se aprecia, pero si miramos hacia arriba lo vamos a ver. Invito a la gente, cuando vaya por la calle Puerta, por el pasaje Moraclaros, que lo vean. Ahí vemos, bueno, parte de los torreones de toda esa calle. Digamos que fijaros que en la calle Puerto tenían la casa de Antonio Checa, que era una casa digamos, maravillosa, ha sido sede incluso del Ayuntamiento de Huelva. Van a tener la casa de Quintero Báez y van a tener el Palacio de Moraclaros. Digamos que también las familias van a competir por ver quién tiene la casa más fastuosa, más bonita, pero realmente todas, cada una de ellas con su propio sello, son preciosas. Y tengo que decir que Moraclaros también llama la atención por la forja, y sobre todo, mira esta imagen, qué maravilla, mirar esa vidriera y mirar estos balcones, esta forja, que realmente hoy en día casi es imposible por la cantidad de inversión que hay que realizar, pero es una maravilla que tenemos en Huelva. Hoy en día es la Casa Moraclaros para los mayores, una casa del día, se puede visitar, está abierto, incluso es un lugar donde habitualmente se hacen actividades culturales, y yo invito a la gente que salga a pasear, que muchas veces no sabemos. Hay gente que dice, bueno, no sé qué hacer. Yo particularmente no me aburro, pero sí es verdad que muchas veces no sabemos qué hacer. Pues invito a que vayan y lo vean, porque merece la pena, es preciosa. Y bueno,
Aquí José María Pérez Carasa, pues evidentemente hizo una joya arquitectónica, y voy terminando ya porque me queda otra de las grandes joyas de Huelva, que es el antiguo comercial. Todos conocemos evidentemente la antigua calle Marina hacia la placeta. Qué maravilla de edificio, lo estamos viendo. Lo hizo José María Pérez Carasa también. Él lo va a hacer en el día de hoy. Hacia 1921 va a comenzar este edificio, lo termina hacia 1923-24 y va a utilizar el estilo neomudéjar, que también va a ser muy del gusto de la burguesía de este momento, de inicios del siglo XX. Hace esos arcos en medio punto, esas columnas tan característicos, un edificio de varias plantas que hoy en día, bueno, pues la verdad ha sido reutilizado, y agradecemos evidentemente que se haya recuperado este edificio para la ciudad, porque es una joya, una auténtica joya arquitectónica. Y termino ya sé que estamos casi para terminar, solo deciros que también que José María Pérez Carasa hará también otra preciosidad que muchas veces pasa desapercibida porque no es tan monumental como este edificio, pero también es precioso, frente al Gran Teatro, la Casa de las Conchas. Sí, la realiza Pérez Carasa y también es una gran maravilla de Huelva. Qué preciosa esa plaza del Gran Teatro de Huelva, que también podemos disfrutar, donde suele hacer bastante sol. Así que nada, invito a la gente a pasear y a disfrutar de la arquitectura de la ciudad. Es que solo basta con darnos un paseo y contemplar todo lo que tenemos alrededor y fijarnos en esos detalles que a veces pasan desapercibidos. De hecho, dos de los últimos que han nombrado, Moraclaros y el Comercial, son también dos lugares que se pueden visitar, están abiertos, que se pueden visitar, que son además donde se hacen muchísimas actividades culturales. Así que nada, pues solo basta con detenernos y fijarnos en todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Maripaz, como siempre, un placer, gracias por acompaññarnos. Siempre vamos a contrarreloj, que te vamos a tener que dedicar un programa entero, un especial. Bueno, y mucho se ha quedado muchas cosas en el tintero. La Casona, por ejemplo, y digo solo un dato, que hoy en día es un lugar con mucho ambiente, maravilloso para pasar el tardeo, lo que sea, pero que ahí, por ejemplo, vivió María Luisa Muñoz de Vargas y estuvo Benito Pérez Galdós a finales del siglo XIX, nos visitó. Así que nada, un lugar cultural donde hoy, bueno, pues también hay tiempo para pasarlo bien. Gracias, Sergio, me callo. Más distendido. Gracias, Maripaz, como siempre. Un placer escucharte, en este caso hablar de arquitectura de la capital de Huelva. Ponemos punto y final a este programa, mucho que contar de este martes, a este programa número 61. Les emplazo mañana a partir de las 5 de la tarde, como cada día, en directo en Telenova, porque tenemos mucho que contar.